día de hoy vamos a tratar de, en los siguientes 35, máximo 40 minutos, hablar de biológicos en la artritis reumatoide. Y aquí está el esquema que quiero poner a su consideración, y no sin antes decirles que la carga es muy pesada y que probablemente aquí ven ustedes algunos demonios con Sísifo, que no puede con la carga de hablar de biológicos en este padecimiento muy atractivo, que Tiziano también lo representa en este bello cuadro. Claro, no habló de artritis reumatoide de Tiziano del siglo XVI, pero habló de las 3 edades de la vida, en donde esta pudiera ser una alegoría para hablar de artritis reumatoide, siendo más frecuente evidentemente en la edad productiva. Hasta el día de ayer había publicado 23.778 citas de terapia biológica en artritis reumatoide, y esta bella composición y tiene como centro el pintor Renoir, en donde nos destaca que muy seguramente si hubiera habido el flujograma que conocemos el día de hoy y que invita también a la participación de biológicos en artritis reumatoide agresiva, seguramente los últimos años de su vida y su pintura hubiera sido muy diferente. No voy a detenerme mucho en este flujograma que ustedes conocen tanto o mejor que yo, sino solamente destacar que el devenir de la piedra angular en el tratamiento de la artritis reumatoide puede indicarse, y aunque se inicia con metotrexato, siempre con factores de riesgo, está en el horizonte prácticamente a la vuelta de la esquina el invitar a otras modalidades que se pueden adicionar al metotrexato, o puede modificarse esto en el caso que juzguen conveniente. Tampoco voy a tocar nada de costo-beneficio, aunque hay ese artículo que invita a la reflexión, y más en nuestro medio, porque resulta que pudiera ser no costo-beneficio el empleo de biológicos en la mayoría de nuestros pacientes. Y sin más, quiero invitarlos a ver esta bella composición que salió hace algunos días en una de las revistas que ustedes leen cotidianamente, que son en base a revisión sistemática de literatura de las terapias biológicas en artritis reumatoide. No me voy a detener en ella, solamente destacar las bondades que dan, sobre todo los que están en verde. Y vamos a ir viendo en el curso de estos minutos el porqué de la invitación a una de las terapias biológicas más antiguas, prácticamente 2 décadas, de inhibidores del factor necrosis tumoral, en donde se ve aquí su actuación tanto dirigido contra formas solubles como para moléculas completas o receptores, y cómo da lugar a modificar los diversos protagonistas desde presentación antigénica, interacción con macrófagos, activar los mismos y producir particularmente por ellos y linfocitos T, pues ni modo, el factor necrosis tumoral, que es un gran protagonista en artritis reumatoide y que ustedes ya de antemano conocen, que hablando de cualquier modalidad terapéutica, tanto convencional como biológicos y moléculas pequeñas, hay mejor respuesta cuando hay niveles más elevados del factor reumatoide. Y todo esto de antemano quiero decirlos, aunque voy a tocar algunos de los mecanismos de manera sucinta de cada o de la mayoría de los biológicos que nos toca hablar como clase, el que independientemente del nivel de actuación, por ejemplo aquí abatacept en la interacción de CD80-86 con CD28, la interacción para activar linfos T de manera secundaria, o del rituximab a través de la molécula que bloquea el receptor CD20, pues ustedes saben que todo tiene reverberancia, como luego vamos a ver al hablar en algunas ocasiones, en particular de estos biológicos. Por ejemplo, en el bloqueo de la estimulación o coestimulación secundaria del linfocito T, reconocemos que a través de abatacept podemos también alcanzar
disminución de un buen número de moléculas que por sí mismos nos hablan de la gravedad, tanto del problema sinovial como del problema cardiovascular y otros, incluyendo del sistema nervioso central con algunas citocinas que son muy protagónicas. En este mismo sentido, por ejemplo, en el bloqueo de esta coestimulación, hemos aprendido que también puede modificarse la interacción de células T foliculares que median primariamente autoinmunidad con la interacción de receptores con linfocito B y da lugar a modificaciones importantes también en la producción de autoanticuerpos. Por otro lado, si hablamos de interleucina 6 y que reconocemos este pleiotropismo importante, tanto a través de hígado, incrementar epsilina y dar la anemia, o las reactantes de fase aguda, o la activación de osteoclastos, o también dar la neutrofilia y trombocitosis, pues podemos inferir que su bloqueo a través directo o indirectamente con otros biológicos o con moléculas pequeñas pudiera dar lugar a las ventajas de su empleo en artritis reumatoide. Más aún, inicialmente se hablaba de la proclividad particularmente a células que producen autoanticuerpos con el monoclonal dirigido contra CD20 y que modifica también CD19, estos linfocitos que son proclives particularmente para la producción de factor reumatoide o de anticuerpos antinucleares, o ambos. Ustedes ven aquí cómo hay bloqueo en la parte superior de estas moléculas a través de interacción con células citotóxicas dependientes de anticuerpo, o por qué no, invitar también a proteínas del complemento. Y más aún, también interacción con receptores, tanto de células NK como de macrófagos y de otros linfocitos o células fagocíticas que interactúan o también participan en el proceso inflamatorio y por qué no mencionarlo de una vez, y los cambios estructurales que se dan en la artritis reumatoide. Estas imágenes quiero pues mencionar de una manera muy humilde que me sugirió uno de los residentes el día de hoy, que nuestra plática seguramente estaba incompleta si no metíamos algo en este sentido. Y en este mismo camino hemos aprendido que aunque hay modificación con inhibidores de sinasas a través de receptores, de transrepresión y transactivación, pues parte de lo que hemos hablado de estas moléculas, citocinas protagónicas o células que participan activamente en la artritis reumatoide, también se modifican con estas moléculas. Y aunque la finalidad es hablar de biológicos, no puede uno pasar por alto que se subieron al escenario o al mismo tren, no solamente del COVID, sino de la reumatología, estas moléculas pequeñas y que pueden equipararse tanto en eficacia como a eventos adversos a los FARMES o DIMAR biológicos. En esta revisión de 21 estudios controlados se destaca que la interacción de los diferentes biológicos, tanto para eficacia como para eventos adversos, puede ser extrapolable. Y más aún, la gran ventaja, incluso a priori, aunque respondan adecuadamente a algunos pacientes 30 o más % a solo metotrexato, son los cambios estructurales que se dan más fácilmente con los biológicos. También hemos aprendido en las siguientes diapositivas dónde han sido superiores los biológicos en artritis reumatoide. En pacientes sin historia del empleo de metotrexato, cuando el sujeto o el paciente con artritis reumatoide tiene una respuesta inadecuada a metotrexato, cuando hay también respuesta inadecuada a otros sintéticos convencionales, todo va en esta árbol de bosque, ¿sí?, hacia la derecha, a favor del biológico. Pero cuando uno, independientemente de
características distintivas de gravedad del paciente con artritis reumatoide, quiere analizar las potenciales ventajas de clase de los biológicos, nos llevamos sorpresas y es muy competitivo el hablar de ellos. Más aún, en estudios booleanos, donde se comparan, por ejemplo, inhibidores de TNF con depletores de linfos B o entre inhibidores de TNF o con otras moléculas, vean que prácticamente todo cruza la unidad y no hay real ventaja de uno sobre de otro. Es verdad que en la literatura encontramos de todo. Y si ustedes ven ese estudio de 14 clínicos controlados, vean que favoreció a moléculas pequeñas en un porcentaje que, aunque no alcanza diferencia significativa, al ver a CR70, por ejemplo, aquí favorece Rituxi. Pero esto es muy complejo y en términos generales nosotros debemos aprender que son muy competitivos entre ellos y no hay ventaja, ni para eficacia ni para evento adverso, salvo unos bemoles que vamos a ir hablando posteriormente. Por ejemplo, todos los biológicos, y por qué decirlo, también las moléculas pequeñas, al paso del tiempo van adquiriendo mayor eficacia. Por ejemplo, en el primer ciclo de tratamiento con Rituxi, aquí alcanzaron remisión completa solo el 3%, pero en cursos repetidos llega casi a la cuarta parte en gente refractaria a tratamiento previo. Y es lo mismo que ocurre con casi cualesquier inhibidor de TNF, sobre todo cuando se asocia a Dimar y particularmente a metotrexato con o sin dosis bajas de prednisona y también moléculas pequeñas. En diversas revisiones, incluyendo Cochrane, como es esta de Cigna y colaboradores, se destaca el número necesario a tratar para alcanzar remisión, por ejemplo, comparativamente con solo un Dimar convencional, que es de 10 y alcanzan remisión, o el 12%. Y también se sabe que el número necesario a tratar con 1 o 2 Dimar pudiera ser ventajoso también para el biológico. No es del todo así. Y cuando uno analiza, a pesar de lo rígido que hay de las revisiones Cochrane, hemos aprendido que en la parte inferior se destacan como datos adecuados solamente un pequeño porcentaje. Y la mayoría pudieran ser, aún en artículos muy selectos, no tener información adecuada, no de mucha evidencia o no información suficiente. A pesar de ello, uno lee con agrado estas revisiones Cochrane y habla del número necesario para tener ventajas o desventajas. Aquí, por ejemplo, de eventos adversos, 26 tratados para un evento adverso, y si hablamos de infecciones graves, pues tenemos 1 de cada 100. Infecciones graves incluyendo oportunistas. Cuando uno compara la eficacia y eventos adversos de biológicos de gente joven o de gente vieja o de edad avanzada, también podemos llevarnos algunas sorpresas. Aunque hay mucho en la literatura, pero yo quisiera invitarlos a esta revisión sistemática de 32 estudios clínicos que incluyeron más de 60,000 pacientes, que hablan de eficacia y de seguridad, y en algunos de ambos. Y vean ustedes que la gente de mayor edad, con mayor tiempo de evolución y particularmente con dosis mayores de prednisona, tienen más problemas y menor eficacia en gente de edad avanzada en general. Aunque luego ustedes recuerdan algunos estudios, particularmente con algunos inhibidores de TNF, sobre todo etanercept, que menciona que aún en gente arriba de 60 años se obtienen las mismas ventajas que en gente joven. Independientemente de esto que estamos hablando, y a pesar de todos los conocimientos que quisiéramos tener y algunos que de manera desafortunada todavía están por venir y no tenemos actualmente, solo 20 o menos % se alcanza remisión sostenida en esta enfermedad que es atractiva, pero puede ser en ocasiones devastadora. Y más aún, en revisiones sistemáticas como esta que ven aquí de Lancet,
ustedes que es muy competitivo también los eventos adversos y particularmente de infecciones, que de 6 en 1000 por año pasa a ser de 17 en 1000 con biológicos y en muchas ocasiones mucho más aparente. En esta revisión de infecciones que tiene ya algunos años, se destaca que no hay proclividad por alguno, ni órgano ni sistema, y que invitan a la reflexión y que en términos generales, aunque no tengo una diapositiva en particular para ello, uno tiene que reconocer que mientras más DIMAR haya recibido un paciente y más falla terapéutica tiene convencional sistético, esteroide, que tengan EPOC, diabetes mellitus o alguna otra enfermedad comórbida no controlada que incluye incluso problema cardiovascular, es más común los eventos adversos infecciosos. Y hablando de cirugías, particularmente las de pie, y solamente destacar que si uno pusiera en una balanza el peso específico de un biológico y lo compara particularmente con dosis relativamente moderadas o altas de glucocorticoides, el incremento de eventos adversos y particularmente oportunistas o procesos infecciosos en general, de manera ostensible, aumenta. Y aquí ustedes tienen otra figura en donde rápidamente dicen, caray, aquí certolizumab dio más eventos de oportunistas. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee, y aunque esta es una revista de las más citadas en reumatología, como me lo hizo ver un residente de primer año, Jorge, recientemente, pues habría que ser muy cauteloso en la selección de artículos, porque en los últimos artículos, claro, habría que ver quién los patrocina, pudiera ser mucho más competitivo y hasta de menos problemas infecciosos que otros de la misma clase. No quisiera pasar la oportunidad por alto, porque somos un país en donde pulula la tuberculosis, de hablar al respecto. No solamente por la alta prevalencia mundial de más de 9 millones de personas y que da más de 1,5 millones de muertes anuales, sino que a pesar de un buen tratamiento, tenemos dificultades para hacer diagnóstico. Y no solamente a nivel pulmonar, en donde requerimos de más de 30,000 bacilos por milímetro cúbico, ¿sí? O más de 100 muestras para determinar un caso, sino que adicionalmente por estudios del Hospital Universitario de Nuevo León y también de nuestra Facultad de Medicina acá en el Altiplano Potosino, reconocemos que prácticamente toda la población ha estado expuesta a tuberculosis. ¿Por qué decimos esta barbarie, entre comillas? Porque miren, aún antes de entrar al hospital, los estudiantes de medicina en el primer año de la facultad se les hace PPD y de 50 hasta el 70% anual tienen PPD positivo. Y si ustedes reconocen que solamente en tuberculosis activa 30 o menos % es PPD positivo, es algo para temblar. Más aún, también el grupo de la Universitaria de Nuevo León y el grupo de San Luis han destacado que estos refuerzos pone aún más en evidencia que el PPD es frecuentemente positivo en población sana, determinando no solamente que hablemos de tuberculosis latente, sino de que hemos estado expuestos a tuberculosis. Y entonces nos da pie a invitar al IGRA o a diversos cuantiferones y compararlos con PPD. Y en diversos estudios de la literatura, incluyendo este de Lancet, destaca al PPD por lo menos tan bueno como el IGRA, y en otros estudios como este del JAMA, destaca el PPD con mayor sensibilidad que IGRA, a pesar de que los estudios internacionales cada vez piden más IGRA y menos PPD para determinar TB latente. Más aún, ya hablaremos después, que es incluso más proclive a determinar quién va a ser TB activa, el PPD positivo, que el cuantiferol. Independientemente de eso, quiero llamar la atención también
hablando de artritis reumatoide biológicos, en particular de inhibidores de TNF, que de acuerdo al grupo de Chicago, que tiene más de 90 pacientes seguidos por ya prácticamente una década o más, utilizando bloqueadores de TNF, tanto solubles como a receptores humanizados, se destaca que el PPD no disminuye, peor aún, incluso incrementa. Nuevamente, otro metaanálisis de esta otra revista que destaca lo mismo con varias decenas de miles de pacientes con 71 estudios controlados. Y esto es importante en nuestro medio porque hemos tratado de invitar a la reflexión, al análisis crítico, que para algunos inhibidores de TNF en nuestro medio, a lo mejor 1 de cada 10 que lo reciben desarrolla durante los siguientes años tuberculosis activa. Esta es una imagen bellísima de una tenosinovitis por micobacterias atípicas, que por cierto, tanto en los países de primer mundo como seguramente en el nuestro, aunque no tengamos datos absolutos, la micobacteria más frecuentemente asociada a terapia biológica no es la tuberculosa, seguramente es la típica. En este estudio muy interesante del New England Journal of Medicine, quisiera solamente destacar lo que hay en relación a terapia con inhibidores de TNF. Pero en la parte inferior destaco ustedes cómo se puede tornar una tuberculosis latente a TB activa hasta en el 2.7% de la gente que tiene PPD positivo y en 1.5% de los que tiene cuantiferón positivo. Si nosotros analizamos los diferentes países asiáticos, no es lo mismo hablar de Camboya, aunque es tan atractivo para conocer como Japón, ¿sí? Porque es muchísimo más prevalente la tuberculosis en Camboya que en Japón. Y hemos aprendido que ya sea utilizando adalimumab o infliximab, pues fácilmente en menos de un año se infecta 1 o más de 1 de cada 10 de los que los reciben en Camboya. En cambio, requerimos de centenares de los que los reciben en Japón. India, que es un poquito más proclive a tuberculosis que nosotros, vean ustedes esta prevalencia. Y también vale la pena destacar en este momento que hay diversos estudios indios en donde se destaca que no solamente ni con PPD, tele de tórax, ni tomografía seriada, se destaca quién va a ser más susceptible a tuberculosis en el grupo que recibe inhibidores de TNF. Nos ha llamado mucho la atención este artículo muy reciente de revisión sistemática de más de 478 artículos, que incluye decenas de miles de quienes han recibido inhibidores de TNF, en donde es importantísima la asociación con tuberculosis. Y a pesar de que inicialmente uno pensaba que con Inflix se iba de 1 a 150, 250 por 100,000, es mucho más importante lo que destacan en este artículo. Independientemente de lo que uno conoce y que algunos biológicos incluso experimentalmente han destacado que no promueven para tuberculosis, incluyendo abatacept, dado que animales de experimentación les administraron bacilos ácido alcohol resistentes y luego de tiempo los retaron con abatacept o infliximab, y los de infliximab en 100% desarrollan tuberculosis y ninguno de las ratitas con abatacept, pues hemos aprendido que en nuestro medio cualquiera de nosotros que reciba un biológico tiene mayor susceptibilidad para tuberculosis. Evidentemente más con inhibidores de TNF. Pero la tuberculosis no es la única desventaja de eventos adversos oportunistas. Invitamos a zóster, legionelosis y otras eventualidades que son muy interesantes. Por ejemplo, en este artículo muy reciente, eventos neuroinflamatorios. Y algunos de nosotros todavía tenemos el concepto erróneo que utilizando inhibidores de TNF es más común la esclerosis múltiple. Y desde hace años se destaca
que no es que sea más común, por lo menos en los Estados Unidos pudiera ser presentarse un poquito antes de la edad más frecuente de presentación, en 34 por 100,000. Pero en este estudio sueco se llama la atención que no solamente fue no más frecuente, sino menos frecuente utilizando inhibidores de TNF. Algo que llamaba mucho la atención era el riesgo potencial con cáncer, pero ya también los suecos nos invitaron en el análisis de diversos estudios que esto no es más común, a pesar de que la artritis reumatoide activa sí invita a cánceres más frecuentes, tanto de pulmón como de aquellos asociados al virus del papiloma. En este estudio también se destaca, con 63 estudios clínicos controlados de cerca de 30,000 personas, que no es más común el cáncer con los inhibidores de TNF ni con otros biológicos. Lo que es muy interesante es lo que hay sobre vacunas. Y en términos generales sí quiero invitarlos a que por lo menos con metotrexato, y hablando de biológicos, rituximab y abatacept son los que más inciden sobre menos producción de autoanticuerpos con vacunas, tanto de neumococo como de influenza. Y solamente recordar las guías oficiales que no hay que vacunar con microorganismos vivos atenuados, pero quisiera presentarles que independientemente de invitar a vacunas Zoster antes de dar biológicos o moléculas pequeñas, por sí mismo los padecimientos reumatológicos, incluyendo la gota, sobre todo en actividad o en descontrol, pudieran ser más susceptibles para herpes zóster. Evidentemente, quien recibe la vacuna lo hace menos susceptible, pero no lo exime, como ya hay diversos estudios en la literatura de estas presentaciones de zóster, que no me voy a meter en problemas, sino que después del primer año de vacunación y más recibiendo inmunomodulación profunda o biológicos, pudiera tenerse en cuenta que hay mayor riesgo, aún habiéndose vacunado, ¿sí?, de tener riesgo de zóster. Este estudio, aunque es viejo, de más de 8 años o casi 8 años, en junio los cumple, de un JAMA, vean ustedes que en cientos de pacientes que recibieron biológicos y que no dieron lugar a incremento de riesgo ni aún con vacunación con zóster. Pero ahora hemos aprendido que hay vacunas no de microorganismos vivos, que aunque no las tenemos todavía en México, seguramente van a ser más fácil nuestro devenir. Quiero comentar a ustedes que de lo que más propone para zóster son las moléculas pequeñas. No, sin embargo, destacar este artículo que invita al análisis crítico, en donde se hizo una evaluación de los que recibían tofacitinib, y aquellos que recibían metotrexato o esteroides sí hicieron más zóster, pero no los que no estaban con estas modalidades terapéuticas. Todo el mundo conoce estas guías y solamente quisiera destacar también algo a futuro en los siguientes minutos de embarazo. No sin antes mencionarles o apuntalar que quien debe decidir conjuntamente con el paciente vacunaciones, particularmente y más si tenemos una vacuna contra el COVID, pues es el reumatólogo, tanto para influenza como para neumococo. Y no me voy a detener en detalles, a lo mejor es de pregunta y comentario, porque va a depender de riesgos adicionales si esperamos 5 años para neumococo o lo hacemos cada año. Sí destacar nuevamente que hay otras modalidades que invitan a la reflexión, como es el riesgo cardiovascular. Y peor si reconocemos que la diabetes invita a artritis o la artritis invita a la diabetes. Y aunque tenemos época inmemorial de problemas cardiovasculares, hemos aprendido que los factores de riesgo convencionales quedan muy por abajo de lo que es la aterosclerosis acelerada para artritis reumatoide, y que moléculas protagónicas
para la enfermedad, para la membrana sinovial, como citocinas NF y L6 y L1, etcétera, también contribuyen en el miocardiocito, y más aún algunas fracciones del complemento activadas como C4D. No voy a perder mucho tiempo a hablar desde la extensión de artritis reumatoide en problemas cardiovasculares que por lo menos compite o es superior a lo que ocurre en diabetes mellitus. Y sí, desde hace ya varios años se destaca cómo los biológicos o un buen tratamiento disminuye importantemente el riesgo cardiovascular en artritis reumatoide. Y esto va particularmente también para invitar a los biológicos, porque lo hace aún más que lo que hacen otras moléculas sintéticas que incluyen el metotrexato. En esta bella representación de la placa de ateroma, pues ustedes reconocen rápidamente los protagonistas que intervienen también en el proceso mórbido inflamatorio sistémico en artritis reumatoide y particularmente de la membrana sinovial, y cómo todas estas enfermedades disminuyen con un buen tratamiento, particularmente de biológicos y desde antaño específicamente con inhibidores de TNF. En este artículo reciente presentado en el pasado Congreso Americano de Reumatología se destaca cómo a través de las décadas hay mejor supervivencia y menos morbimortalidad cardiovascular en la gente con artritis reumatoide, invitando a la terapia biológica. Y lo hacen también en este estudio más reciente de este año, ¿sí? Este grupo de investigadores, en donde destacan que los biológicos invitados, no solamente limitados a inhibidores de TNF, modifica la progresión de la placa, particularmente placas jóvenes no calcificadas. Y en esta revisión de Dinicio y Geraldino Pardiña también mencionan las ventajas que hay de diversos biológicos con riesgo cardiovascular. Por motivo de tiempo, les ruego acepten mis disculpas y mi poca capacidad de un buen resumen, no sin antes mencionarles, si no, seguramente no se reirían de mí como lo hacen continuamente mis residentes y algunos de ustedes, ¿sí? Adjuntos y amigos, que ese artículo vino hoy a la literatura internacional y puntualiza el porqué del empleo de biológicos y disminuye el riesgo cardiovascular. Y lo hacen casi de cualquier biológico, particularmente en placas jóvenes con poca o nula calcificación. Y todo ven que va hacia favorecer el producto biológico. Hablando de embarazo, 2 diapositivas. No me voy a detener mucho en ello. Tenemos más de 10 años de invitar a inhibidores de TNF, particularmente en embarazo, sin riesgo tanto en esto ni en la lactancia. Y en la siguiente diapositiva solamente destaco algo similar de un artículo también muy reciente de 16 biológicos, en donde están la mayoría en verde, particularmente para inhibidores de TNF y también para lactancia, sobre todo inhibidores de TNF. Muchos de los biológicos adicionales de estos no tienen la evidencia, no tienen tampoco a la mejor la teratogenicidad, pero es preferible no invitarlos al escenario. Por último, quiero terminar con esta imagen en donde las recomendaciones oficiales de la EULAR invitan a hablar que debe de tener en cuenta el reumatólogo los productos biológicos, sobre todo cuando hay ineficacia o respuesta inadecuada a un DIMAR con factores de mal pronóstico, o si no invitar, si no hay tantos factores de mal pronóstico, a 2 o a 3 DIMAR, que puede ser competitivo con biológicos o con moléculas pequeñas. Aquí ustedes tienen el acuerdo, la evidencia y la fuerza de recomendación.
y que pueden usarse combinados particularmente con metotrexato, incrementando obviamente su eficacia. No importa que sean moléculas pequeñas o tocilizumab, aumenta la eficacia con metotrexato y con dosis bajas de esteroides. Y cuando hay remisión persistente, primero quitar el glucocorticoide, subsecuentemente el biológico, la molécula pequeña, y desde luego al último el sintético convencional. Aún así, que hemos aprendido mucho, tenemos todavía 20 a 30% de pacientes que son refractarios, en donde, pues ni modo, tenemos que reconocer, como esa bella imagen lo dice, el triunfo de la muerte sobre la artritis reumatoide de Brugger el Viejo. Muchas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido y creo que estamos en tiempo para preguntas y comentarios. Ruego acepten mi incapacidad neuronal y también lo rápido que iba para tratar de no pasarme de listo en el tiempo. Muchas gracias, doctor Carlos Saúl, por su interesante plática. Vamos a ver las preguntas y respuestas. Vamos a ver. Doctora Mónica, no sé si gusta reactivar su micrófono. Aquí, Miguel, tengo lo que me recomendaste. Sí, espero no sean tan duros como uno lo hace con los residentes de un análisis crítico, pero no es mala idea que hagan un análisis crítico. Y como muchos de mis colegas dicen, iba muy rápido, hay mucha documentación, mucha información, pero ojalá y despierte el interés académico. Gracias. No, muchas gracias a ti, Carlos. Muy amable. Vamos a ver aquí las preguntas que tenemos. Es del doctor David Vega Morales, del Hospital Universitario. Pregunta, la presencia de factores de riesgo vascular, según los datos presentados, permitiría tomar la decisión de iniciar biológicos antes de combinación de fármacos. Híjole, David, como siempre, tus preguntas nos sobrepasan y quisiera invitarte que también hay diversos artículos que solo metotrexato, y sobre todo recuerdan aquella bella imagen que dices que si alcanza remisión en el primer año, y remisión de la artritis reumatoide, por lo menos 70% menos de mortalidad solo con metotrexato. Si la remisión se alcanza al segundo año, disminuye y va solamente favoreciendo 15% en lugar de cerca del 30%. Y si no se alcanza después del tercer año, es prácticamente no mejor. Sin embargo, lo que hay en la literatura no es en comparación con remisión completa, que creo que uno debe de analizarlo, aunque no haya estudios como tal, con 1 o 2 o hasta 3 DIMAR sintéticos convencionales, como todo mundo hacemos en este maravilloso país. Y entonces sí, ser más competitivos con lo que hay informado, por ejemplo, con etanercept, tocilizumab, abatacept, etcétera, que alcanza de 30 y hasta cerca del 50% de menos riesgo cardiovascular. Sé que no respondo a tu pregunta, David, pero no tengo los datos. Te ruego me disculpe. Sí. También otra pregunta que tenemos aquí. Buenas noches. Los últimos estudios de disminución de dosis o retiro de tratamiento en artritis reumatoide, en específico en biológicos o en partículas pequeñas, con respecto a los últimos resultados de aumento del DAS28 y deterioro en calidad de vida, ¿considera preferente mantener el tratamiento, considerando que más del 30% regresará a remisión completa? Muchas gracias por la pregunta. Tenemos que hacer un análisis crítico de lo que leemos, incluyendo el que habla, más el que habla que ustedes.
Y esto no es nuevo. Desde los estudios iniciales con etanercept, incluyendo el tempo, que a lo mejor alguno de ustedes no lo recuerda, fue hace más de una década, se hablaba de cuándo retirar y se decía que dejáramos mejor el inhibidor de TNF. Ahora es un poco diferente. Lo que uno va aprendiendo es que aunque no lo retiremos, hay riesgo de recaída, que es un poco mayor, llámese biológico o molécula pequeña, cuando se retira, pero es menor si se da un espacio por lo menos de 12 meses de remisión sostenida. Y si ustedes tienen presente más aún remisión sostenida con ayuda adicional de ultrasonido, entonces vamos a aprender que hay menos frecuencia de recaída cuando no hay actividad ultrasonográfica. Desde luego, cuando tampoco hay ni visos de actividad, si pueden medir IL-6 y adicionalmente, obviamente tampoco, aunque alcance una remisión, con nada de eritrosedimentación, porque es un juego muy interesante. Las moléculas pequeñas alcanzan más remisión, acuérdense, sobre todo para PCR, porque la actuación también es particularmente con la baja de IL-6. Entonces hay que tener mucho cuidado con los datos que estamos analizando. La pregunta es, probablemente, de manera quizás no tan llana de contestar, disminuiríamos un poquito como lo hacemos con los biológicos. Y en lugar de dar dosis adecuadas, a lo mejor dar menos dosis de moléculas pequeñas. Sé que esto no es probablemente lo más adecuado y no hay estudios. Si hay estudios de dosis bajas con dosis convencionales, ¿sí? Con tofacitinib, con baricitinib, pero estoy hablando al revés, con alcances de remisión después de un año de remisión sostenida y entonces dar menos dosis. Es lo que tenemos que aprender. Perdón que tampoco haya contestado adecuadamente la pregunta. ¿Es en serio lo que...? Gracias, doctora. El doctor Alberto Saucedo, muchas gracias por su excelente plática. ¿Qué opina del lupus inducido por anti-TNFs y sus diferencias con el lupus inducido por fármacos clásicos? Muchas gracias. Quisiera recordarles más para mí y también a todos que el 40% de los pacientes con artritis reumatoide tienen anticuerpos antinucleares que habitualmente son RNP, pero algunos tienen anti-RO y algunos tienen también DNA. Cuando los inhibidores de TNF vinieron al mundo, un buen porcentaje, que va del 10 al 40%, pueden hacer DNA. Y hay más estudios, sobre todo iniciales, con Inflixi. Aquellos que hacen lupus inducido, al igual que otras modalidades de medicamentos para inducción de lupus, hacen más frecuentemente histonas, pero no se limitan rara vez a solo histonas. Aquellos que hacen lupus inducido hacen DNA también de doble cadena. Y como característica distintiva de los que hacen solamente biomarcadores positivos, el isotipo se limita de DNA de doble cadena a uno de ellos. Cuando hacen lupus, el individuo hace diversos isotipos de DNA. Esto tendría que ratificarse a gran escala, pero es muy interesante lo que algunos autores ven en la literatura, que el DNA de doble cadena, si bien puede ser un solo biomarcador sin tener lupus, ¿sí? Cuando hace lupus, hace DNA de doble cadena de diversos isotipos. Por ejemplo, de IgG, de otras inmunoglobulinas, incluso de isotipos IgG 1, 2, 3 o 4. Y la diferencia es muy interesante. Uno recuerda que ya tampoco nos tocan la mayoría de los residentes del oro. Y es verdad que tenemos bases epigenéticas y haplotipos extendidos de autoinmunidad para el oro y también para la artritis reumatoide. ¿Quién va a ser más autoinmunidad? Y esto se ha destacado desde el oro, desde la D-penicilamina y ahora con inhibidores de TNF. ¿Y por qué no decirlo? Claro que es más para psoriasis que para lupus, con otras modalidades con biológicos o moléculas pequeñas. Y en donde B8-DR3 pudiera ser más riesgoso o más proclive al individuo.
pero hemos aprendido de epigenética que no solamente eso es importante. Y hasta invitamos a la microbiota y otros devenires. Gracias por la pregunta. Gracias, doctor Abbott. Una pregunta del doctor Mario Pérez Cristóbal. Acerca del PPD, que es una prueba muy inespecífica dirigida contra más de 200 antígenos, y el cuantiferón, más específica, solo dirigida contra 3 antígenos, ¿podría abundar más al respecto de cómo es mejor prueba el PPD? No sé, Mario, no sé. Lo que sí sé es que Lancet, JAMA y otros estudiosos de la materia pusieron en su lugar a los suizos hace casi una década, y César Pacheco, que es ahora nuestro brillante presidente del colegio, mencionaba que el PPD ya no debiera de usarse. Ante estas circunstancias, en donde no solamente se destaca que es tan igual de ineficiente para TB latente, cuantiferón, aunque sea el oro y aunque sea la maravilla, que PPD, y peor aún, quien es positivo, da la impresión de que es más frecuentemente asociado PPD con TB activa, y por eso invita, perdón que ya no me desplayé en esto, no solamente a 6 meses, el dar 9 meses solamente de isoniazida, y más 12 meses, incrementa ese 80 y tantos % de protección a casi el 92-95%, y que es más frecuentemente asociado con PPD positivo al cuantiferón. Más aún, Mario, recuerdan los estudios que hay en la literatura y que emanaron hasta del Journal Rheumatology, como pacientes con cuantiferón positivo, el mismo paciente sin manejo de ninguna naturaleza, tanto para inmunomodulación como para isoniazida, rifampicina, etcétera, como un cuantiferón puede ser positivo, tornarse negativo, tornarse indeterminado, volverse a ser positivo solamente por cambiar temperaturas o tubos, y peor aún por cambiar seguramente el tipo de cuantiferón. La respuesta, otra vez, qué ignorante soy, ya lo sé, no me lo digan, por favor. No sé por qué, pero a pesar de toda la peculiaridad que es el derivado proteico purificado y que apuntala más para pocos antígenos específicos del cuantiferón, particularmente esos antígenos, Mario, vinieron al mundo de la reuma del infecto para determinar quién tenía tuberculosis activa. No vinieron para la tuberculosis latente. Y sí, para tuberculosis activa, cuantiferón tiene arriba del 90% de sensibilidad en sangre y de especificidad. Gracias. Gracias, doctor. El doctor David Vargas dice, gracias por la clase de todos los inhibidores anti-TNF-alfa, ¿cuál tiene menor, de todos los inhibidores, anti-TNF-alfa, cuál tiene menor riesgo de falla secundaria por anticuerpos anti-isotipo? Eso es algo muy interesante también. A lo mejor valdría la pena, aprovechando la pregunta, otra cosa que no profundicé. Los anticuerpos neutralizantes no necesariamente son sinónimo de ineficacia. Particularmente están ligados más estrechamente a Imlixi y también un poco menos a adalimumab. Y aún utilizando conjuntamente metotrexato en la artritis reumatoide, esto da lugar y puede ser muy importante. En Imlixi, hasta invitarnos a que demos más dosis y más frecuente aplicación del medicamento. En ADA también. Pero muchos, aunque se llamen neutralizantes o anticuerpos antidroga, ADA, como adalimumab, ¿sí?, pudieran no ser tan neutralizantes. De los 3 principales de antaño, el que menos problemas dio es etanercept. Y hablando de tuberculosis, curiosamente, es el que menos problemas da y el que más tarda en relacionarse a tuberculosis.
el que más problemas dio inicialmente y que en promedio era en el tercer mes de su empleo, era Inflixi. Hasta no, aún con PPD negativo y teletórax normal, recuérdenlo. Pero cualquiera en nuestro medio y cualquier biológico, aunque no sea TNF, y CERTO también vino al escenario. Inicialmente se hablaba que era competitivo, pero por el tipo de molécula y por el PEGOL, tanto vida media como anticuerpos, pudiera ser menos atractivo, al igual que GOLI, para el desarrollo de ADA, de anticuerpos contra droga. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, doctora. De la doctora Cindy Sánchez Romo, ¿hay alguna interacción entre biológicos y anticonceptivos? Si nosotros vemos, perdón lo que voy a decir, esto hace una serie de dinámicas neuronales que no tengo todavía muy claras. Ambos dan lugar a mejoría. Ambos, sobre todo estrógenos después del año, menos trombosis y mayor protección cardiovascular. Ambos dan lugar a mayor eficacia, pero es muy complejo darle el peso específico a ambos. En términos generales, pudiera uno no invitarlos a una competencia ni de eficacia ni de no eficacia. Más aún, recuerden ustedes lo que tampoco mencioné, también en artritis reumatoide, que habitualmente no hay tanto problema de infertilidad, que inhibidores de TNF dan lugar a menos TNF y a mayor fertilidad. Esto tampoco se han comparado ni con otros biológicos ni con moléculas pequeñas, pero ahí lo voy a dejar antes de que haga peor desempeño ante ustedes. Gracias, doctora. De la doctora Cristina Hernández Díaz, ¿qué opina de la disminución de dosis o ampliación del intervalo de aplicación de los biológicos? ¿Se debe hacer acorde a DAS28 o a imagen? Gracias, Cristi. Yo también comparto contigo que pudiéramos basarnos primero en una respuesta muy adecuada de DAS28, después de menos de 1.6 mejor, y vuelvo a insistir, si se puede durante un año, esa misma respuesta mejor. Bien, entonces sí, a lo mejor podemos disminuir dosis o incluso también espaciarlos. Muchas gracias. Gracias, doctora. De la doctora Alejandra Enríquez Luna. Mi pregunta es acerca de uno de los puntos de la guía EULAR 2019 que comentó al final. En dicha guía se recomienda el uso de glucocorticoides y metotrexato. En caso de que no haya respuesta en 3 meses, ¿se puede utilizar otro sintético o biológico o HAC inhibidor? ¿Cuál es su postura en este punto? Dado que en la redacción menciona que se puede optar directamente por uso de biológico o de HAC. Muchas gracias, Alejandra. Mi postura es la de todos ustedes para México. Pudiéramos no esperar 3 meses. Creo que en agresividad de la artritis reumatoide, aunque iniciemos un tratamiento adecuado, que puede ser metotrexato a dosis adecuadas, arriba de 12 y medio o más, y esteroides a dosis bajas, que el que habla propone 2.5 miligramos al día solamente, con o sin otras modalidades adicionales, que puede ser antipalúdicos o algo más. Creo que hay que evaluar antes de esos 3 meses. Smolen, en una presentación aquí, el que habla de una manera muy respetuosa, le invité a la reflexión y le dije que no habría que esperar 3 meses, que me parecía que pudiéramos perder parte de esta ventana terapéutica y también de ventajas para el paciente. Sabemos claramente, incluso en estudios internacionales, los que han pronunciado o tienen estudios internacionales, se sabe que si después de 6 semanas hay una mala respuesta o no incremento de respuesta de 20 hasta el 50%, el sujeto no va a responder y no hay por qué esperar 3 meses. Entonces, yo invito, Ale, a que en mes y medio tomemos
otra postura. Invitemos a otro lugar sintético y si tiene posibilidades terapéuticas y tiene factores de muy mal pronóstico y consideremos que no va a ser suficiente con la adición o de leflunomida o de azultirina con metotrexato junto con antipalúdicos y dosis bajas de prednisona, pues invitemos al biológico o a la molécula pequeña. No es diferente de lo que tratan de invitarnos los de primer mundo, pero ni siquiera los de primer mundo pueden con la carga económica que puede representar pasar solamente de metotrexato en corto tiempo a los biológicos, porque invitaría nada más por esa eventualidad 20 a 30% de todo el grupo de pacientes con artritis reumatoide que pudieran ser meritorios de biológicos y no creo que haya país que lo soporte. Gracias, doctora. Del doctor Richard Loor, ¿cuál es su experiencia y opinión del uso de calprotectina sérica negativa en el retiro de biológico y o de Farmis? La respuesta es muy sencilla. Experiencia personal no tengo. Y entonces podría ser muy cómodo para mí contestar esto. Tenemos que aprender un poco más, si tú estás de acuerdo, Richard, también para hablar de calprotectina, porque se modifica incluso con diversas modalidades y de microbiota también. Se modifica con la actividad de la enfermedad, pero no necesariamente. Tenemos que darle peso específico para aquellas personas que, aunque sean reducidas, que tienen mucha proclividad de síndrome metabólico, en donde esta molécula también puede incrementarse. Entonces, no es fácil la respuesta, pero de manera personal no tengo la experiencia que me gustaría tener al respecto. No sé si tú tengas una opinión y nos ayude, Richard. Bien. Gracias, doctora. Otra pregunta. Se ha demostrado que con la definición de DAS28 en remisión hay progresión radiográfica. ¿No sería mejor el SDAI, donde se ha demostrado que hay mayor correlación con menor progresión radiográfica? Totalmente de acuerdo con esa acepción. El problema es que aunque utilicemos lo que utilicemos y utilicemos los biológicos y aprendamos que hay menos progresión estructural, no hemos aprendido qué peso específico darle a esas ventajas de biológico solo para progresión estructural. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, los puntajes de erosiones pudieran rebasarnos y las ventajas que hay de una o de dos o de tres erosiones pudieran no ser suficientes para inclinar la balanza. Muchas gracias por la pregunta. Bien, y aquí finalizan las preguntas, doctora Abud. Le damos las gracias. Doctora Mónica. Bueno, evidentemente a mí me gustaría preguntar algo por su amplia experiencia, doctor. Fíjese que usted habla de algo muy interesante que es la disminución de riesgo cardiovascular en pacientes con artritis reumatoide con uso de diferentes biológicos. En pacientes como los nuestros, al menos de hospitales en donde realmente no tenemos más que los sintéticos convencionales, el metotrexato, antipalúdicos, etcétera. Nosotros nos atrevimos a hacer algunos estudios en estos pacientes midiendo sobre todo el proceso del envejecimiento arterial prematuro mediante diferentes métodos, sobre todo últimamente con el SFIGMO-COR. Pero lo que medimos fue la velocidad de onda de pulso, entre muchos otros, ¿no? Obviamente el grosor íntima media, etc. Entonces, lo que encontramos es que independientemente de que el paciente pues no tenga el uso de biológico y en una población altamente seleccionada que era paciente con artritis reumatoide sin comórbidos, al menos no conocidos, y se seleccionaba perfectamente bien que no fueran ni diabéticos, ni hipertensos, ni mucho menos, encontramos que un paciente que tenía, por decir algo, 30 años en edad
biológica en cuanto a la edad vascular o este envejecimiento arterial prematuro, tenía por lo menos 10 años más. Entonces nos atrevimos, y digo nos atrevimos porque pues, realmente sí fue eso, fue tesis de un alumno del doctorado. Como decía, en la guía paciente logramos retirar... Y se dio lo que teníamos, que era enalapril, pero a dosis subóptimas. Eso significa que estábamos dándole 10 miligramos al día en un estudio, en un ensayo clínico controlado solamente 3 meses. Y vimos que a pesar de todos los delta, sobre todo en el CABI, sí disminuyeron. Entonces se hace una serie ahí de cosas estadísticas y demás que yo no soy experta, sino que mi grupo lo es, y se encuentran que en promedio se puede reducir un 6.4 años es decir, se puede mejorar 6.4 años de vida en esos pacientes. No sé si tenga alguna opinión al respecto en cuanto si se debe de dar algún medicamento que vaya con este principio, el de disminuir el envejecimiento arterial prematuro en aquellos pacientes que no tenemos pues nada que ofrecerle más que lo muy esencial. Esto probablemente, Moniquilla, nos invita a recordar que los factores de riesgo se incrementan muy importantemente, particularmente en aquellos sujetos seropositivos de 10 o más años con artritis reumatoide y donde hay expresión extraarticular. Pero independientemente de eso, quisiera invitarte también al análisis crítico. Nosotros no tenemos un estudio controlado, pero en base a lo que estás comentando y a los estudios muy recientes que hay de riesgo cardiovascular, de actividad de inflamosoma, también en artritis reumatoide, entre otras cosas, nosotros no rara vez adicionamos colchicina a los pacientes, aunado a atorvastatina, que independientemente del mecanismo pleiotrópico, también antiinflamatorio, pero sobre todo para disfunción endotelial y protección cardiovascular, que eso es lo que de más peso ha demostrado en artritis reumatoide. A lo mejor ese estudio de Michel Pitre en cuanto el grosor de la íntima de la media con estatinas en lupus, a lo mejor es un poquito diferente y pudiera a lo mejor hacer medio movedizo lo que estoy invitando, aunado a que siempre debemos tener presente alcanzar remisión completa, pero conjuntamente, obviamente con antipalúdico que mejora riesgo cardiovascular, mejora síndrome metabólico, aunque no tanto como uno quisiera, pero eso ya ustedes lo conocen igual o mejor que yo. Pero atorvastatina, colchicina y sobre todo lo que usen para artritis reumatoide. Quisiera invitar a esto, porque de lo que hay más, aparte de un buen tratamiento para disminuir placa y competir incluso con las prótesis endovasculares coronarias, es precisamente la estatina. Hay estudios de estatina, claro que son dosis mayores que los 20 o 40 miligramos que nosotros empleamos en artritis reumatoide. Son dosis de hasta 80 miligramos, los que modifican competitivamente con la prótesis endovascular o con los estén coronarios. Pero creo que tienes una vez más razón, Moniquilla, y nosotros, aún sin tener un estudio propositivo... No sé si de felicitaciones... Lo estamos haciendo. Muy bien. Creo que hay muchas otras felicitaciones. Doctor, pues no nos resta más que agradecerle de verdad enormemente el honor de que haya estado con nosotros y más por esta situación que fue de repente de tener que tomar esta responsabilidad en menos de 48 horas. Le agradecemos como Consejo Mexicano de Reumatología muchísimo su contribución, como siempre excelente y un placer escucharlo, doctor. Muchas gracias. Y el gusto y el honor es para mí, Moniquilla. Ha sido de verdad un placer. Muchas gracias, doctor. Gracias, Moniquilla. Muy amables todos. Gracias por su atención.